Meri Baal, el hombre que lo perdió todo, es de quien vamos a estar hablando. En un video anterior habíamos hablado de Mefiboset, el hombre sin nombre, el hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl, quien al morir, si recordamos, quien al morir su padre y su abuelo, hermanos de los filisteos, fue sacado por su nodriza rápidamente de su casa, quizás porque había una costumbre, yo no sé si una ley marcial, que cuando un pueblo conquistaba a otro o lo sometía, mataba a todos los descendientes del soberano vencido, por decirlo de alguna manera. Sabiendo esta la nodriza, al enterarse de la muerte de Saúl y Jonatán en batalla, toma al hijo de Jonatán y para sacarlo, probablemente para esconderlo, con tan mala suerte que el niño se le cae de los brazos y se lesiona las dos piernas. El niño tendría como unos 5 años, razón por la cual fue prohijado probablemente por un tío sobreviviente, hijo de Saúl, que no fue a la guerra, un hombre llamado Isboset. Recordamos que la palabra Isboset lo que quiere decir es el hombre de la vergüenza o hombre de vergüenza. Él no fue a la batalla en que murieron su padre y sus hermanos. En tanto David, ¿verdad? Según la promesa de Dios, es coronado como rey en Hebrón sobre la tribu de Judá, y que debemos aclarar, sobre una tribu, la tribu de Judá. Isboset fue hecho rey sobre las 11 tribus restantes. Creo que en ese video anterior dijimos que David reinó sobre 2 tribus, Judá y Benjamín, y que Isboset sobre las 10 tribus restantes, pero no fue así, fue quizás un error de apreciación. En realidad, David es coronado como rey, pero solamente sobre la tribu de Judá, su tribu, quien lo apadrinó, quien lo apoyó. E Isboset sobre las 11 tribus restantes, incluyendo Benjamín, que era la tribu de Saúl, de Jonatán, bueno, de Isboset también. Isboset fue hecho rey sobre 11 tribus, sobre las 11 tribus restantes de las 12 que conformaban la nación de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículos 4 y 9, así lo dice. Dice la palabra de Dios. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. E igualmente, en el versículo 9 dice, hablando de Isboset, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesúri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Dice, y sobre Benjamín y sobre todo Israel. Dícese que después de algún tiempo, en que David había sido hecho rey, se acordó de un pacto que él había realizado con Jonatán, el hijo de Saúl. Se acordó que tenía un pacto con Jonatán. Entonces mandó a llamar a Siba, un siervo y mayordomo del rey Saúl, que todavía administraba los bienes y las propiedades del difunto rey Saúl, para preguntarle si había algún descendiente de Saúl, o particularmente un descendiente de Jonatán, para hacerle misericordia, ¿verdad? Para manifestarle misericordia. A lo que Siba responde al rey David que sí, que había un hijo de Jonatán que se encontraba lisiado de los pies, que vivía en Lodebar, llamado Mefiboset.
Recuerda la expresión Mefiboset quiere decir el que esparce la vergüenza, por lo tanto su nombre está asociado al nombre de su tío, quien había estado, valga la redundancia, bajo el cuidado de su tío Isboset, después de la muerte de Saúl. A la muerte de Isboset, porque Isboset muere 2 años después, cuando Mefiboset más o menos tenía 7 años, es llevado a la casa de un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, donde creció y era conocido como el lisiado de Lodebar. De ahí lo mandó a llamar el rey David, prohijándolo y restituyéndole todos los bienes que habían sido de su abuelo Saúl. Años más tarde, reinando el rey David, ahora no solo sobre la tribu de Judá, sino sobre todas las tribus de Israel, las 12 tribus, Absalón, uno de sus hijos, se subleva en contra de su padre. Al sublevarse Absalón, David, que en ese momento parece que todo estaba en paz, decide salir de Jerusalén. Deja Jerusalén con un séquito, simplemente para organizar un ejército y procurar recuperar su reino, ahora en manos de Absalón. Con la salida de David de Jerusalén, Absalón toma Jerusalén y se proclama rey. En algún momento, mientras David andaba de un lugar para otro, básicamente organizándose y organizando su ejército, Siba, el siervo de Saúl, viene a su encuentro y le trae unos alimentos, ¿verdad? Le trae algunos alimentos para él y para su gente. Inclusive le dice, no ande usted mucho a pie, traje también estos mulos o estos asnos para usted y para su familia. David aprovecha para preguntarle a Siba qué pasó con Mefiboset, porque cuando él salió de Jerusalén, Mefiboset se quedó en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó con Mefiboset? Siba le responde, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. ¡Wow! Parece que Mefiboset estaba esperando que David y Absalón se mataran entre sí, y entonces él podría aspirar o ascender al trono de Israel. Parece que David se molesta un poco, entonces le dice así, va perfecto, entonces todos los bienes que son de Mefiboset, que eran de su abuelo Saúl, pasan a sus manos y le entrega los títulos de propiedad a Siba. Más tarde, disponiéndose los ejércitos de David para entrar en batalla contra Absalón, David llama a sus generales y les hace una advertencia, que si en batalla se encuentran Absalón, por favor no lo maten. Esa era la orden. Sabemos que en esta batalla Absalón y su ejército son vencidos. Y Absalón tiene que huir a galope en su mulo. En un mulo. Y al huir pasa por un bosque de encinas y pasa por debajo de unos árboles de encina con mala suerte que su larga cabellera, porque tenía una larga cabellera que ondeaba probablemente mientras iba a galope con el mulo, queda enredado en unas ramas. Queda enredado en unas ramas y él queda suspendido sin posibilidad de poder hacer algo para desenredarse, bajar y terminar de huir, porque el mulo sigue. Joab, el general del ejército de David, se da cuenta y él viene a matarlo. Sus hombres le dicen, pero el rey dio orden, yo no voy a perder el tiempo con ustedes. Y mata a Absalón.
Cuando David se da cuenta, y pese al dolor y a la angustia por la muerte de su hijo, David regresa a Jerusalén y retoma Jerusalén. De camino a Jerusalén sale Mefiboset a recibirle. David le pregunta, ¿qué pasó contigo? Yo te prohijé, yo te daba de comer de mi mesa como uno de mis hijos. ¿Por qué te quedaste en Jerusalén y no me seguiste? Mefiboset responde, Siba, mi siervo, me engañó. Y se ha dedicado todo este tiempo a calumniarme. Inclusive le dice, mire que desde que usted salió yo no me he hecho la barba. Mire, ando con las ropas sucias y andrajosas. Mire, mis pies están llenos de suciedad, de barro y de tierra, desde que usted se fue. A mí me llama poderosamente esto la atención, ¿verdad? Si él estaba, entre comillas, porque era la única manera en que podía quedarse en Jerusalén bajo la protección de Absalón, ¿verdad? Si es así, ¿por qué andaba en esas circunstancias? O sea, usted no se inventa una barba, ni esa suciedad, ni trapos andrajosos de la noche a la mañana. Yo personalmente pienso que Absalón muchas veces comió a la mesa de su padre y ahí estaba Mefiboset, él conocía a Mefiboset. Pienso que cuando David huye de Jerusalén y Absalón toma Jerusalén y se encuentra con Mefiboset, el cual no representa ningún riesgo o peligro para Absalón, lo tira a la calle. Él debió haberse ido con David, pero no lo hizo por alguna razón y Absalón lo tira a la calle. Ahora que David ha vencido, Mefiboset viene a su encuentro. David sabiamente le dice a Mefiboset, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. A partir de ahora, yo he determinado que los bienes de su abuelo Saúl van a ser repartidos por partes iguales entre usted y Siba. O sea, como quien dice, David partió el ayote por la mitad. Lo que me llama la atención, porque su hijo Salomón en algún momento, recuerdan, con un niño que estaba siendo disputado por dos mujeres, dice, tráigame una espada y partámoslo en dos. Pues parece que esto venía también de David. Porque David dice, bueno, entonces ahora, a partir de ahora, porque no sé a quién creerle, vamos a esperar, vamos a repartir los bienes entre usted y Siba. A lo que Mefiboset responde, deja que él las tome todas, que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Usted lo puede leer en 2 Samuel, capítulo 19, versículo 30. ¿Qué necesitaba Mefiboset? Nada. El rey proveía todo para él. Él lo había prohijado y comía a la mesa del rey. ¿Qué podía necesitar Mefiboset? Entonces, quizás como alguna manera de justificar su fidelidad, le dice, no, déjele todo así, va. La verdad es que ya tú volviste a Jerusalén. Tú vas a cuidar de mí. Entonces, por la promesa hecha a mi padre, Jonatán. Entonces, deje que se quede con todo. Ya en Jerusalén, y después de algún tiempo, una gran hambruna, que duró como 3 años, azota toda la región. David le consulta a Dios, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor le revela a David que es por causa de lo que Saúl les había hecho a los Gabaonitas. Los Gabaonitas fue aquel pueblo en la época de Josué, cuando venían de Egipto y cruzaron el río Jordán y entraron a la tierra prometida, después de vencer a pueblos como Jericó y Ajai, entre otros, buscan a los israelitas para hacer un pacto y les dicen que ellos vienen de tierras muy lejanas, ¿verdad? Y que, bueno, quieren entrar en pacto con ellos, vienen sus ropas
habíamos buscado ropas viejas y pan añejo y mohoso, y nosotros venimos de lejos, ¿verdad? Pero queremos pactar con ustedes. Entonces ellos hacen un pacto, los israelitas con los gabaonitas, un pacto de cuidado y protección, y que cuando llegaran a sus tierras no les iban a hacer daño. Después se dan cuenta que no estaban tan lejos, que eran vecinos, pero ya el pacto se había hecho. Esos son los gabaonitas. Entonces dice aquí en 2 de Samuel, en el capítulo 21, en el versículo 1, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Le entró un celo. Había un pacto, había una promesa, pero Saúl dice, yo me tengo que deshacer de estos traidores y que nos engañaron. Y parece que él buscó con violencia deshacerse y destruir a los gabaonitas, y probablemente mató a muchos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ante los reclamos, porque parece que eso fue lo que disparó todo, los reclamos de los gabaonitas, vienen a David y le dicen, mire, Saúl nos hizo esto y esto y esto y esto, y nosotros demandamos una satisfacción. Entonces vino la plaga, y cuando David consulta a Dios, Dios le dice, es que los gabaonitas tienen razón. Entonces, hablando con los gabaonitas, ¿verdad? Ellos le piden a David que les entregue 7 hijos de la casa de Saúl, ¿verdad? Que les entregue a 7 hijos de la casa de Saúl. Con el fin de que la plaga cese, David le entrega a 5 hijos de Mical, la cual era hija de Saúl, y a 2 hijos de una concubina de Saúl, uno de nombre Amoni y el otro de nombre Mefiboset. 2 de Samuel, capítulo 21, versículos 5 al 6, vamos a leerlo y escuchar atentamente, porque dice, ellos respondieron al rey, y aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo daré. Valga aclarar que este hijo de la concubina, de la concubina de Saúl, llamado Mefiboset, no es el mismo Mefiboset de la historia que venimos contando, el hijo de Jonatán. ¿Por qué? Porque ¿qué dice en el versículo 7? Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Entonces dice que entregó 7 varones, hijos o descendientes de Saúl. Encuentra a unos hijos de una concubina, Amoni y Mefiboset. Eso en el versículo 5 y 6. Pero en el versículo 7 hace la aclaración el autor. Y dice que a Mefiboset, hijo de Jonatán, David lo había perdonado. De manera que había 2 Mefiboset. Un hijo de una concubina de Saúl y el nieto de Saúl o hijo de Jonatán, quien había sido básicamente perdonado. Entonces esta es la historia, ¿verdad?, sobre la que queremos construir una reflexión. De modo que tenemos que hacer la pregunta, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, aprendemos que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues
todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Segará. Y eso es lo que yo aprendo de esta historia. Veámoslo así. Analicemos un poco la vida de los personajes de esta historia. Saúl había menospreciado a Dios y a su palabra. Dios lo había desechado como rey de Israel y se levantaría David para sustituirle. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Saúl había menospreciado a Dios y a su palabra. El Señor lo desechó y Saúl murió en batalla. Isboset, el cuarto hijo de Saúl, que fue quien ascendió al trono de Israel, o al menos sobre las 11 tribus, de 12. Isboset, que no se llamaba Isboset. Él en algún momento se cambió el nombre y se hizo llamar Es-Baal, que quiere decir el hombre de Baal, el cual era un dios pagano, un dios cananita pagano. Probablemente porque había abrazado esta religión pagana y había dedicado su vida a este dios pagano. No sabemos el verdadero nombre de él. Él se cambió el nombre y se hizo llamar Es-Baal. Cometió un acto vergonzoso, no sabemos qué tipo de acto vergonzoso pudo haber cometido, pero probablemente, entre otras cosas que pudo haber hecho, fue sacrificar su primogénito al dios Baal, que era costumbre de estas religiones paganas. Probablemente, no lo sabemos, no sabemos cuál fue el acto vergonzoso, pero debido a ese acto vergonzoso, la gente no lo llamaba Es-Baal, la gente lo llamaba Isboset, que quiere decir el hombre de la vergüenza, que cometió aquel acto de vergüenza. Él no se llamaba Isboset, se llamaba Es-Baal, pero tampoco se llamaba así, él se cambió el nombre, no sabemos el nombre de nacimiento, el nombre que su padre Saúl le había dado desde su nacimiento. Él se lo cambió y se puso Es-Baal, y por acto vergonzoso que cometió, la gente lo comenzó a llamar Isboset. No sabemos el acto vergonzoso que cometió. Lo que sí sabemos es que murió a manos de 2 siervos antiguos de su padre, el rey Saúl. Entraron a su casa un día muy caluroso en que estaba durmiendo, le mataron, le cortaron la cabeza y se la llevaron a David. Y David dice, eso no es así. Mandó a matar a los asesinos de Isboset. Así que Isboset también murió. Absalón, cuando se sublevó contra su padre y cometió una serie de actos vergonzosos públicamente desde una torre en la ciudad de Jerusalén, y fue asesinado por Joab, el general del ejército de David. El mismo David había tenido que recoger lo que había sembrado. Recuerda, cuando tomó a aquella mujer casada, Betsabé, como su mujer, y la dejó embarazada. Y para justificar el adulterio mandó a matar al esposo de Betsabé, que se llamaba Urías Eteo. Y Dios le dijo, bueno, ahora por esta razón la espada no se apartará de tu casa. Y ahora Absalón se levanta en armas y se subleva contra el rey David. Sube a una torre, pone una tienda y toma todas las mujeres de David públicamente. Y Dios le había dicho, por esta razón la espada no se apartará de tu casa, y lo que tú hiciste en secreto, alguien vendrá y lo hará en público. Más tarde, como leímos en 2 Samuel 21, en el versículo 1, una gran hambruna azota toda la región, consecuencia de los actos de Saúl en contra de los gabaonitas, por lo que tienen que entregarle, recuerda, a 7 hijos o descendientes de la casa de Saúl, los cuales son ahorcados por los gabaonitas, y la hambruna
desaparece. Ya dijimos, uno de esos hombres era un hijo de una concubina de Saúl que se llamaba Mefiboset, pero no es el mismo Mefiboset que era hijo de Jonatán. ¿Por qué? Porque se aclara que Mefiboset, hijo de Jonatán, había sido perdonado por David en cumplimiento a la promesa que éste le había hecho a Jonatán. Cada quien, hay que ser ciego para no verlo, recogió lo que sembró. Lo que me llama poderosamente la atención es el conflicto entre Siba y Mefiboset. Siba había acusado a Mefiboset de traición, por lo que David le entregó todas las propiedades que eran de Mefiboset. Entonces, ¿qué recogió Siba? Se quedó con todas las provisiones, o con todas las propiedades, perdón, y con todos los bienes que eran de Mefiboset. Entonces, si Siba recogió algo, fue mucho. Bienes, propiedades y posesiones. Entonces, me llama poderosamente eso la atención. Cuando Mefiboset viene al encuentro de David, después de la muerte de Absalón, Mefiboset le dice al rey David que si no lo siguió fue porque Siba lo engañó, y David le responde que a partir de entonces, recuerda, van a repartirse al 50 todas las propiedades, y Mefiboset le dice, pues no, hagamos una cosa, déjele todo a él. ¿Qué le faltaba a Mefiboset? Nada. Absolutamente nada, porque tenía a David quien cuidaba de él. De modo que sí. Siba, si recogió algo, fueron los títulos de propiedad que habían sido de Saúl. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Siba fue fiel a David y recogió lo que sembró. Si Mefiboset había traicionado a David por su traición, que recogió, perdió todas las propiedades que había recibido de su abuelo Saúl. Hay que recordar que cuando Isboset, hijo de Saúl y tío de Mefiboset, prohija a Mefiboset, le cambia el nombre. No sabemos tampoco cuál fue el nombre original que Jonatán le dio en su nacimiento a Mefiboset, porque la palabra dice que él se llamaba Merib-Baal, probablemente siendo Isboset, siervo de Baal, el hombre de Baal, ¿verdad? Que se llamaba Es-Baal, recuerda, él había cambiado su nombre. Entonces es probable que a su sobrino le haya cambiado su nombre y le haya puesto Merib-Baal, que quiere decir mi abogado o mi héroe es Baal. Cuando Isboset muere, Mefiboset es sacado de su casa y es llevado y escondido en Lodebar, recuerda. La gente lo comenzó a llamar Mefiboset, el que desparrama la vergüenza, asociándolo con su tío y con los actos vergonzosos que su tío haya podido cometer. Entonces la gente lo comienza a llamar Mefiboset, pero tenía otro nombre antes de este, que era Merib-Baal, el hombre que lo perdió todo. Lo perdió todo. Mefiboset había traicionado a David y ahora perdió todas sus posesiones y le fueron entregadas a Siba. Y alguien dice, pero no murió. Pero no murió, dirá alguien. En este caso había una promesa y podríamos recordar lo que dice el autor en 2 de Samuel, en el capítulo 1,
en el versículo, en el capítulo 21, en el versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. En este caso, en el caso de Mefiboset, o Meribal, como se quiera mirarlo, había una promesa de por medio. Como una promesa de por medio hay para con todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Como una promesa hay entre nosotros y Dios. ¿Cuál promesa? Bueno, la que encontramos, por ejemplo, en San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 37, cuando el Señor dice, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cómo? Sí, porque en el versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por eso el Señor no nos puede echar fuera. O por eso el Señor no nos echa fuera. Porque entre nosotros hay una promesa, como promesa había entre David y Jonatán. Y hay una promesa. No había, pero ahora la hay. En Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 25, dice el apóstol Juan, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hay una promesa, la promesa de la vida eterna. Por lo tanto, mi amigo y mi amiga que me escuchan, una vez más, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Mefiboset permaneció bajo el cuidado y protección del rey David hasta el día de su muerte, porque estaba bajo la promesa. Nosotros somos permanentemente hijos de Dios, porque estamos bajo la promesa que Dios nos ha hecho de darnos o otorgarnos vida eterna. Y Dios no puede negarse a sí mismo, Él no puede mentir. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 13, es lo que dice la palabra de Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque aunque nosotros seamos infieles, Él va a permanecer fiel, porque hay una promesa de por medio, la promesa de la vida eterna. En Tito, en el capítulo 1, en el versículo 2, se nos dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza, si hemos creído en Cristo, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos permanentemente hijos de Dios, porque Dios así lo prometió. Y Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede mentir. Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Bien lo dijo Tito, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Así que nosotros estamos bajo la promesa. De manera que en esta reflexión, ¿qué aprendemos de todas estas historias? Bueno, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Meribal o Mefiboset, el hombre que lo perdió todo. El hombre que lo perdió todo, porque todo lo que sembremos, eso segaremos. El Señor nos ha dado vida eterna.
Había un pacto, una promesa entre David y Jonatán. Nosotros estamos bajo la promesa y somos permanentemente hijos de Dios. Ahora bien, lo que sí puede pasar, aún siendo hijos de Dios, es que Dios permita que recojamos lo que sembramos. Y le voy a decir una cosa. A veces, inclusive, por partida doble. Oseas, capítulo 8, versículo 7, dice el profeta: porque sembraron viento y torbellinos segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. No me salga usted diciendo que Dios es malo, que probablemente Dios odia al pecador. No me salga usted diciendo que probablemente ya Dios nos abandonó e incumplió sus promesas. Dios nos ama entrañablemente. Y aunque seamos sus hijos permanentemente y estemos bajo la promesa, Él puede permitir que recojamos lo que nosotros sembramos. Por eso el apóstol Pablo dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No seamos como Meribbaal, no seamos como Mefiboset, porque si somos como él, a la larga nos van a llamar el hombre o la mujer que lo perdió todo. Mi nombre es Carlos Corrales, que la pase bien.